muchas veces es el puente hacia la dependencia absoluta de Dios. Es el proceso, es algo que tienes, que yo me imagino que has escuchado de Gedeón, pero para los que no, vamos a platicarles un poco. Y nos cuenta la historia que el pueblo de Israel estaba en la ruina. Nuestro tema del día de hoy es el miedo al fracaso. Primero, ¿cómo te encuentras, Samuel? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí una vez más, en un nuevo programa y muy expectante de este tema, que es el miedo al fracaso. Okay. Muy bien. Me gustaría leerles una frase que nos dice que a veces el miedo al fracaso nos hunde antes de que el fracaso siquiera ocurra. Y este miedo no nada más es algo leve, es algo que mucha gente desarrolla de una manera muy fuerte, que se le puso un nombre. No sé si alguna vez has escuchado la palabra actiquifobia. ¿Actiquifobia? No. Fobia. No la había escuchado. Bueno, es el término científico de esta fobia que es el miedo al fracaso. Y te voy a escribir qué es la actifobia. Ahí en casita busco. Nos dice que no es solo el miedo normal a que algo salga mal, sino que es una trampa mental que te hace creer que tu valor como persona depende de tus éxitos o fracasos. O sea, Okay. que si te va bien, vales, importas como persona, como ser humano, y si no, pues eres un grado de guerra. Eso es lo que te lleva a pensar eso. Y pues este pensamiento muchas veces nos lleva a ni siquiera querer intentar las cosas, como la frase que te decía al principio, de que muchas veces te frena antes de que siquiera pase algo mal. Yeah. Entonces, pues muchos por esta fobia prefieren no hacer las cosas o posponerlas, procrastinar y todo eso, con tal de no tener que enfrentarse con este sentimiento. Entonces, pues al final, el miedo al fracaso no nos protege de cometer errores, sino lo que hace es que no logremos nada. O sea, así de plano. Y bueno, creo que tú querías compartirme algo. Sí, yo tengo algo que se relaciona con todo esto que explicaste ahorita y es sobre un efecto llamado el efecto Dunning-Kruger. No sé si alguna vez has escuchado de este efecto. No. Bueno, te voy a explicar, bueno, voy a leer un poco de lo que significa y dice aquí que es una especie de círculo vicioso. Y pues lo que le pasa a las personas es que creen no saber mucho sobre un tema determinado y carecen del conocimiento o las habilidades para detectar sus propios errores o lagunas de conocimiento. Debido a estos puntos ciegos, no pueden ver dónde se equivocan y por lo tanto asumen que lo están haciendo bien. Por lo contrario, quienes dominan un área en específico no son capaces de reconocer su propia habilidad. Como su trabajo les resulta tan natural, no se dan cuenta de que las personas experimentan las cosas de manera diferente. La facilidad con la que adquieren esas habilidades o conocimiento les impide ver que el trabajo es más difícil para los demás. En lugar de subestimarse, sobreestiman sus capacidades, creyendo que las de los demás son iguales a las suyas. Y otra cosa que dice que este efecto nos hace conscientes de nuestros puntos ciegos y nos brinda la oportunidad de ajustar nuestra autopercepción para quienes son víctimas de este efecto. Puede resultar difícil modificar sus autoevaluaciones y para ello es necesario dar un paso atrás y reconocer que se puede ser propenso a sobreestimar la propia valía. Si tomas decisiones basándote únicamente en tus conocimientos y habilidades, probablemente no hayas consultado suficiente información fiable. O sea, prácticamente lo que está diciendo este efecto es que si tú sabes mucho de algún tema que estés practicando, por ejemplo, no sé, en el trabajo, no sé, tú eres diseñador gráfico
y es algo que haces constantemente y ya tienes como que una rutina hecha o haces lo mismo y ya sabes qué es lo que sigue, como que tú piensas que estás haciendo tu trabajo bien. O sea, no ves los errores que tú puedes tener o en qué puedes mejorar porque siempre haces lo mismo. En cambio, una persona que no se siente suficiente o que pues sí batalla más para aprender un tema en específico, esa persona sí se da cuenta de los errores o de los puntos que puede mejorar en su trabajo, en lo que esté haciendo. Entonces es algo muy relacionado con algo que vas a tocar más adelante, Sí. pero también con el miedo al fracaso. Creo que muchas de las veces también la falta de práctica o la falta de la rutina de hacer algo, creo que también nos puede llevar a tener un cierto miedo a fracasar sin haberlo intentado. Y eso a lo que está relacionado es a un término que se llama síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que personas capacitadas y exitosas sientan que son un fraude. O sea, ellos están haciendo las cosas bien, Ajá. están triunfando, van progresando bien, pero ellas no lo sienten así, no ven eso, se centran en que son un fraude y se convencen a ellos mismos de que no merecen sus logros y los atribuyen a la suerte o al azar. O sea, no a su conocimiento, sino a que por alguna cosa del destino es que pasó, pero yo no sé nada. Ya. O sea, es esto de que ellos no ven su valor ni sus capacidades. Y pues esto y el miedo al fracaso están muy relacionados. Y algo que nos dice y una perspectiva que queremos tocar es la perspectiva bíblica del miedo al fracaso. Porque nosotros lo vemos muy blanco y negro, de que fracasaste o lo lograste y ya. Pero la perspectiva bíblica no lo ve como un callejón sin salida, sino que nos dice que el fracaso muchas veces es el puente hacia la dependencia absoluta de Dios. Es el proceso, es algo que tienes que tú pasar y que te va a ir conectando con Dios al punto de llegar a depender de Él. Ahora yo te tengo una pregunta a ti y es, ¿cuál ha sido el momento de tu vida donde has sentido el mayor síndrome del impostor o uno reciente? Eh, Creo que nunca me había pasado eso y meditando un poco en la pregunta, llegué a la conclusión que me ha pasado recientemente. Y bueno, hace poco, no es que no esté cómodo en el trabajo donde estoy, pero quiero buscar algo relacionado a mi carrera. Pero al empezar a ver dónde postularme, he visto que piden muchas cosas. O sea, y sí, son cosas que vi yo en la facultad, pero se me hacen muy básicas. Y entonces empiezo a decir yo de que si no soy capaz o si no ven bien mi currículum o si, pues sí, si no soy capaz de sacar ese trabajo que están pidiendo, pues me van a correr a la semana o así. Entonces creo yo que eso es, o sea, yo me estoy creando mis propios miedos Ajá. y por eso no me he animado a irme a postularme a algún trabajo de los que he visto. Sí, Entonces, pues sí, creo que es lo más reciente que me ha pasado, sí. es Volvemos eso. de que a la frase al inicio de que este miedo no te deja ni siquiera Ajá, intentarlo. ajá. O sea, te frena, ni siquiera ha pasado nada y tú ya estás pensando Sí, sí, en que sí. vas a fracasar. A mí me pasó, te voy a contar una experiencia, la mía es un poquito más larga, y es que pasó el semestre este que acaba de terminar. Nosotros llevamos la materia de animación y modelado 3D. Son programas ahí medio complicadones para los que conozcan el área, Blender y todo esto. Entonces nos dijeron a inicio del certificado de la materia de que al final su entrega va a ser una animación, una escena
tienen que hacer todo un escenario, ambientarlo, meterle texturas, luces, tienen que meter un personaje, el personaje se tiene que mover y tiene que interactuar con un objeto. Eran Ah, todos estos requisitos, eran un buen de cosas. tú creías ya que era una película acá de Disney. Sí, no, a mí me entró mucho miedo, pero pasó que todo el semestre estuve trabajando en eso, porque nos daban las clases y el maestro nos explicaba muchas cosas y así. Entonces ya me metí yo a buscar inspiración en Pinterest y así. El punto es de que los 2 meses que dura esa materia, yo estuve trabaje y trabaje y trabaje. Yo me metí a hacer un escenario muy completo, era de 2 pisos, tenía libreros, así tenía muchas cosas muy grandes. Y yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y lo que no entendía lo googleaba, le preguntaba al profe, TikTok, YouTube, así. Y pues ya llegó el día en que lo íbamos a presentar, porque al final pasa mucho que los maestros les gusta invitar a gente que trabaja en el área Ya. para que nos den retroalimentación y así. A veces son maestros, pero a veces sí invitan a gente, porque ellos no nada más son maestros, tienen de que trabajos del área también aparte. Entonces, ese maestro en especial que nos da esta materia, él trabaja en un estudio de animación más pequeño, independiente, pero es un estudio de animación a fin de cuentas. Entonces él dijo, voy a invitar a colegas míos y los que quieran de que gente profesional aparte de mí, porque pues yo soy su maestro y les voy a decir que está muy bien, pues que ellos les digan qué opinan y de que en qué pueden mejorar y así. Bueno, pasó ese día, llegaron los 2 muchachos que trabajan. Todo mundo quería participar, obviamente, menos yo. Yo veía mi escena y se me enseñé a algunas amigas y me decían, estoy bien padre y así, porque yo hice un niño astronauta paseando Ajá. con su cohete. Entonces, yo lo veía y decía, me gusta, pero ya enseñarlo a gente que trabaje de esa, Ajá. no, me daba mucho miedo. Y dije, me van a criticar, van a decir que no me dedique a esto, que me cambie de carrera, así. Entonces pasó que muchos compañeros pasaron a exponer y ya se estaba acabando la hora, teníamos 2 horas. Ya quedaban como 10 minutos. Y yo seguía de que me animo, no, porque todo el mundo se estaba peleando por pasar. Y yo dije de que no, pues no sé. Y ya al final me animé a levantar la mano, pero yo tenía muchos nervios porque yo dije, si me preguntan cosas, ¿qué les voy a contestar? Pero pues yo iba a saber qué contestarles porque yo lo Ajá. hice. Pero en ese momento el miedo pues me dijo de que no, no vas a ver, te vas a bloquear. El punto es de que levanté la mano y el maestro dijo, pues ustedes elijan quién va a ser la última persona. Y me eligieron a mí. Entonces, ya pasé, proyectaron de que, pues mi video, mi Ujú. animación, y yo viendo las caras de ellos, de que, o sea, y mi corazón latiendo así Ujú. muy fuerte. Y al final me dijeron de que, oye, pues la verdad te quedó muy bien, está muy completo para ser una estudiante y que eres la primera vez que lo haces, que te quedó muy bien. Y me dieron unas pequeñas retroalimentaciones, pero sentí muy bien que gente que trabajara de eso me diera comentarios positivos. Y pues sí, o sea, ya al final todos aplaudieron así, y yo cuando me senté en mi lugar me quedé así de que pude haber no pasado si me dejaba llevar por este miedo y Ujú. esta ansiedad que estaba sintiendo y me hubiera perdido la experiencia de cuándo iba a volver a tener la oportunidad de que alguien que trabajara en el área me diera retroalimentación. Y pues ya, o sea, fue eso cuando estuve a punto de que el miedo al fracaso Ujú. me detuviera, pero la verdad sí, mis amigas me tuvieron que así de que, ándale, levanta la mano, porque si fuera por mí, sí me hubiera dejado vencer. Y aparte te hubiera dejado una duda, ¿no? De qué pensaban de lo que Sí, hice. sí, sí, porque ya en el último momento estaba de que, pero me voy a quedar con las ganas de Ajá. que así ya, pero así. Y bueno, esa es una experiencia mía, pero pues no es algo reciente de los chavos nada más, sino es algo que ha pasado a lo largo
de los años, y ha pasado también con gente de la Biblia, con gente que podemos leer. Y les quiero hablar acerca de Gedeón. Yo me imagino que has escuchado de Gedeón, pero para los que no, vamos a platicarles un poco. Y nos cuenta la historia que el pueblo de Israel estaba en la ruina, y cada vez que sembraban algo venían sus enemigos, los madianitas, y les robaban absolutamente todo, y ellos por miedo vivían escondidos en cuevas. Contexto, el pueblo de Israel había desviado un poco su atención, entonces Dios permitió que los madianitas invadieran ahí donde ellos estaban. Y pues, ¿qué pasó? Pues que nos cuenta la Biblia que los madianitas eran gente muy cruel, muy, muy cruel. Entonces ellos esperaban a que el pueblo de Israel sembrara, trabajara, pues tuviera más animales, así. Llegaban y se robaban todo, se llevaban todo, comida, pues, o sea, los cultivos, se llevaban a los animales y dejaban a los israelitas sin nada que comer, sin nada. Entonces ellos otra vez empezaban a trabajar y volvía a pasar lo mismo. Y por lo mismo de que ellos eran muy crueles y tenían mucho poder, pues el pueblo de Israel tenía mucho miedo, se sentía muy intimidado y no creían que ellos fueran capaces de poder hacer algo para, pues, para poder detener la situación. ¿Qué pasa? Que eh, pues nos dice que ellos vivían escondidos en cuevas, o sea, ya ni siquiera querían como sus casas, sino era estar lo más escondidos que ellos pudieran. Y nos dice que ellos estaban en un ambiente de derrota colectiva, o sea, porque este miedo muchas veces se contagia. De que yo tengo miedo, pues te lo paso a ti, y así, si alguien no toma riendas en el asunto, pues se empieza a hacer un ambiente colectivo, que es lo que pasó aquí. Y nos dice que cuando uno vive en crisis tanto tiempo, el cerebro se programa para el fracaso. O sea, ya es algo que estuviste viviendo y viviendo y viviendo, que no conoces algo más y sabes que pase lo que pase, vas a acabar ahí, en el fracaso. Entonces, pues ya no intentas luchar, ya no intentas ganar, ya no intentas superarte, que era lo que le estaba pasando a ellos. Y pues lo que quieres es no perder tanto. O sea, ya empiezas también a tener como este pensamiento pesimista. O sea, es de que, bueno, ya si voy a sufrir esto, pues mínimo sufrirlo un poquito menos, pero lo piensas de una manera pesimista. Y esta historia, para los que la quieran leer, está en Jueces 6 y nos cuenta que hubo un día en que Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lagar. Y pues para los que no saben, yo tampoco sabía, jaja. El trigo se sacude al aire libre, porque ellos lo sacuden así y entonces el aire hace como que vuele lo que no, pues basura, polvo, lo que sea, y pues que el trigo que tiene más peso cae. Entonces es como la manera de separarlo. Polvo, el aire se lo lleva y digo. Y pues como te digo, esta es una práctica que por lo mismo que es mucha suciedad, o sea, como mucho polvo y esto, se hacía al aire libre para que corriera, se lo llevara y así. Pero por el miedo nos cuenta la Biblia que Gedeón lo estaba haciendo en un lugar cerrado, en un pozo profundo de piedra excavado en la tierra para pisar uvas. O sea, ni siquiera era para eso. Era un pozo lo más escondido que encontró. Ahí se puso a sacudir. Digo, o sea, imagínate de que Gedeón con todo el polvo ahí, con tal de que no lo vieran. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que Dios busca a Gedeón y le dice que, ¿sabes qué? Tú vas a ser como el escogido, o sea, para poder liberar al pueblo. O sea, escogió a Gedeón para que él fuera el que por fin lo organizara las cosas para poder liberar al pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Pues lo que te digo de que el cerebro ya está programado para fracasar, ya no piensa nada bueno, tenía mucho miedo, lo habían intimidado, eran muchos, eran crueles, y él pues solamente era Gedeón. Entonces,
le dice a Dios, porque Dios le dice de que ve con con tu fuerza y salvarás a Israel. Y Gedeón con miedo lo que hace es pedirle señales a Dios, de que bueno, si de verdad es Dios el que me está mandando, le voy a pedir unas cosas para que me confirme, porque siempre buscamos de La que confirmación. sí, sí, porque no queremos hacerlo, entonces ya de que bueno, si no me confirma, pues ni modo, lo intenté. Pero nos dice que Gedeón le dijo, si de verdad vas a usarme para rescatarme Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar, y si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Esa fue la primera señal. Y pues eso fue lo que sucedió, porque pues Dios lo estaba mandando a algo, entonces la confirmación se la iba a dar. Y ya salió, vio que era lo que él había pedido, pero no le bastó. Dijo, a ver, otra. Otra señal. Sí, ese era el cáliz. Y nos dice que luego Gedeón le dijo a Dios de que por favor no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana quede seca, o sea, la ponía afuera, o sea, que quede seca y que el piso alrededor esté mojado con el rocío. ¿Okay? O sea, él decía de que llueva en todos lados menos en el pocito y ya ahí te voy a creer. Entonces, esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió y a la mañana siguiente la lana estaba seca y el suelo estaba cubierto de rocío. O sea, eso fue la señal de que te estoy mandando, Ajá. vas a ir. Entonces ya esto lo tomó Gedeón como confirmación de, ok, está bien, si es Dios el que me está mandando, vamos a juntar gente. Entonces juntó a 32,000 hombres. Bueno, él juntó casi a todo el pueblo de Israel. Digo, pues vamos a luchar todos, aquí todos o ninguno. Entonces dijo que pues ya él muy campante con su ejército, pero Dios le dijo de que, a ver, no, espérate, vamos a filtrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios dejaba que Gedeón fuera con tantos hombres, con tantas personas, ellos iban a decir de que, pues ganamos porque éramos muchos, porque tenemos mucha fuerza, porque vamos, pues, acá muy fortachones. Y eso no era lo que Dios No era el quería. propósito. Sí, o sea, de que no quería que ellos pensaran que ganaron por sus propias fuerzas, sino porque Dios iba con ellos y les iba a entregar la victoria. Entonces, Dios le pide hacer un filtro de personas. Y le dice que lo primero es de que el que tuviera miedo, que se regresara. Okay. Entonces, No ya miedosos. sí, porque ellos iban, pues, porque tenían que. Pero ya una vez que le dijo ese, que el que tenga miedo que se regrese, nos dice que se regresaron 22,000. Quedaron 10,000 10,000. nada más. Y después de eso dijo que, pues bueno, está bien, 10,000. Pero ese no era el único filtro, porque todavía eran bastantes. Entonces dijo, vamos a hacer otra cosa. Y le dijo a Gedeón que los llevara a un manantial y que ahí iba a hacer la prueba final de quién iba y quién no. Entonces, cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo que dividiera a los hombres en dos grupos y estos grupos se iban a dividir de esta manera. Ellos iban a tomar agua y los que bebieran el agua en sus manos, lamiéndola como perros, así dice la Biblia. Y en el otro grupo iban a estar todos los que se arrodillaran para beber directamente del arroyo. O sea, está medio confusa la explicación, pero desde que los que agarraran el cantarito así con las manos y lo lamieran, era un grupo. Y los otros eran los que se hincaran y tomaran directo.
Entonces nos dice que de esos 10,000, solamente 300 de los hombres bebieron con las manos y los demás se arrodillaron. Y el Señor le dijo a Gedeón, con esos 300 hombres son con los que vas a ir. O sea, bajamos de 32,000 a 10,000 a 300. 300 iban a ser los que iban a ir a luchar con los madianitas. Entonces, pues, ¿qué pasa por nuestra cabeza si nos pasa eso a nosotros? De que tú ibas con Con mucha valentía. 32,000 y terminas Sí. con 300. Y recordamos que los madianitas eran muy crueles, Ajá. que pues les daban miedo, los habían intimidado por muchos años y pues solamente iban a quedar 300, pero al final obviamente ellos llevaban algo más grande que era a Dios. Entonces pues Dios les entregó la victoria. Y bueno, nuestra conclusión, lo que aprendemos de esto son 3 cosas que separé y yo te voy diciendo una y tú me vas diciendo tu opinión. O sea, yo te voy a decir. Y es que algo que aprendemos en esta historia es que Dios no necesita nuestros resultados, sino el proceso. O sea, él lo que valora, lo que atesora para nosotros es el proceso. Cuando Dios le reduce el ejército de tantos a solamente 300, como te dije, le estaba quitando esta idea de que ellos habían ganado porque ellos habían hecho X o Y, sino que era pues por la fuerza de Dios. O sea, Dios no estaba interesado en cuántas personas podía juntar Gedeón, porque pues podía juntar a todo el pueblo y se iban. Pero le interesaba este proceso de vaciarlo del orgullo y de llenarlo de la confianza, de yo voy contigo. O sea, no estás solo. Y el éxito de Gedeón nos dice que no empezó cuando ganó la batalla, sino cuando aceptó quedarse solamente con esas personas para poder luchar. O sea, no nada más fue de que, ganamos y ya, ese fue, sino el éxito de Gedeón fue vencer este miedo, fue el aceptar el proceso y el filtro y decir que, bueno, está bien, me animo a ir con estas personas. Pues, o sea, yo creo que es algo que nos pasa a todos normalmente, que cuando vamos a pasar por alguna situación, sea cual sea, tenemos ese miedo de hacerlo solos, por así decirlo. Y más, no sé, aquí en la iglesia, puede que, no sé, el pastor te mande a hacer algo a ti solo y tú empiezas de que, no, pero voy con este joven o voy con esta otra persona porque te sientes en confianza. Y nos olvidamos totalmente de que pues Dios está en nuestra parte. A lo mejor que Dios hizo sentir a ese hermano que te pusiera a hacer algo, o que Dios te mandó a hacer algo, de hablarle a alguna persona, o no sé, predicar en el camión o cosas así. Y pues sí, nos olvidamos de lo importante, que Dios nos va a respaldar, que nuestra confianza está totalmente en Dios. Y también muchas veces pues lo decimos de lengua hacia afuera, de que yo tengo confianza totalmente en Dios. Y luego cuando se nos presenta una situación no tan drástica como la de Gedeón, pero cuando tenemos que hacer algo, pues nos olvidamos completamente de eso que tanto estuvimos diciendo. Entonces, creo que es importante también tener una comunión con Dios para poder discernir cuando, pues sí, es de parte de Dios, y pues tener esa confianza, ¿no? De que Dios siempre está con nosotros. Y pues sí, es algo que le pasó a Gedeón, de que pues él iba muy confiado con sus 32,000 personas y Dios se la redujo que al casi el 10%, se le dejó con 300 personas. Entonces, también, si careces de mucha confianza, puede que caigas en otra cosa que sea el ego. O sea, te puede dar mucho ego de que haces las cosas por ti mismo y no porque Dios te está ayudando. Entonces creo que también Dios por eso hizo eso con Gedeón, ¿no? Y creo que es el 1%, no estoy segura, ya ¿El que 1? en casa nos hagan la matemática. Bueno, el 1 o el 10 por ahí. Sí, 1 o 10. Pues lo redujo mucho. Pero sí.
Pero sí, algo que tú dices que es muy cierto es de que nosotros pensamos que las cosas las vamos a hacer solos y solamente es de que, uy, tenemos que lograr esto, pero no nos enfocamos en que no estamos solos, en que siempre nos va respaldando Dios y lo buscamos y pues confiamos en Él. Por ejemplo, de que el estar aquí, de que la primera vez que nos lo propusieron, de que, oigan, vamos a empezar a hacer programas y no sé qué. Entonces, yo solamente pensaba de que la primera vez que dijeron de que, ay, vamos a estar ahí en la cámara. Eso fue como mi primer pensamiento. Y yo dije, bueno, está bien. Pero ya después de que terminamos de hablar y así, que yo estaba en mi casa, porque yo estaba de que no sé. Fue eso, de que al final no nada más lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, o sea, nada más nos vamos a parar y lo que tú sepas, sino que si nosotros buscamos a Dios, Él nos va a dar la palabra para poder compartir. Y ahorita aquí estamos, ya después de 9 programas. Bueno, 3 de nosotros. Y sí, es lo que pensaba también ahorita, que las juntas que tuvimos previas a iniciar, y también me acordaba de eso, de que yo decía que no, ya tiene mucho que no hago esto y Sí. me va a poner bien nervioso. Y sí, o sea, el primer día estaba casi temblaba como gelatina, pero igual los hermanos que nos animaban de que Sí. nada, se les va a quitar y que así es. Y pues sí pasó. Sí. Y pues también gracias a, como dices, gracias a Dios que nos da la palabra que tenemos que dar. Y pues ahorita ya estamos como y si nada. eso es lo que valora Dios, o sea, no que estemos aquí, Ajá. sino de que lo que vencimos en el proceso para poder estar aquí, Así que en es. este caso fue ese miedo al fracaso de, ¿qué vamos a decir? Y así. Y si no nos va bien, ¿no? Y bueno, el segundo punto es que el fracaso es el fertilizante de la humildad. Te lo explico. Gedeón venía de una cultura de fracaso y su pueblo llevaba 7 años siendo pues aplastado por los madianitas. Entonces, ese peso y sus propios complejos de inferioridad tenían escondido a Gedeón en un pozo. O sea, era eso de que él se sentía menos y pequeño frente a los madianitas, que por eso se escondía, y no nada más él, todos nos dice la Biblia que estaban en cuevas. Pero fue precisamente ese estado vulnerable, ese momento de quiebre que él tenía, lo que lo hizo moldeable para Dios, ¿sí? Porque muchas veces nuestro orgullo nos impide que Dios trabaje en nosotros, pero al estar Gedeón en este momento tan sensible, le permitió a Dios poder trabajar en él. Y pues si Gedeón hubiera sido un ahí guerrero famoso y seguro de sí mismo, pues habría confiado en su propia estrategia, pero pues como te dije, su debilidad fue el espacio perfecto para que se manifestara el poder de Dios. Al final, pues todo lo que logró, pero primero tuvo que tomar esta humildad y abrazar esta vulnerabilidad para poder tener esa confianza. Sí, y yo creo que también eso pasa mucho en las iglesias o en los trabajos, de que hay personas muy retraídas, pero tienen un talento oculto ahí. Sí. Y pues por lo mismo, por el miedo a creer que no son suficientes o que ven a otras personas muy proactivas, como que eso les hace tener miedo a ellos sacar ese talento. Pero pues, o sea, no es así, o sea, se supone que todo lo que hacemos es para Dios. Sí. Y pues no debemos de fijarnos en lo que los demás piensen. Y pues Dios puede usar hasta a la persona más tímida, a la persona más retraída, para hacer grandes cosas. Sí, y tenemos de que muchas historias en la Biblia, estoy seguro que también tenemos muchos de que testimonios, o sea, de gente que conocemos, pero pues sí, lo que nos enseña esa historia es de que escuches la voz de Dios, o sea, que te mantengas centrado en Él y no en que tú puedes las cosas solo. Y pues tampoco que te cierres en este miedo de no lograr nada, sino de que tú puedes, pero mantenernos moldeables para Dios. Y el tercer punto es que la obediencia es nuestra responsabilidad, pero el resultado es de Dios. O sea, imagínate esta escena, al final, los 300 hombres rodeando un campamento gigantesco. O sea, eran ya muy poquitos y ellos estaban armados solo con un cántaro, una antorcha y un cuerno de carnero.
Eran estas tres cosas de que no servían panadilla. Y pues si lo vemos como desde la lógica, esta estrategia no tenía sentido y podía ser incluso una decisión muy mala, o sea, podríamos verlo como que ellos iban a querer morir. Ajá. Pero pues no fue así, o sea, Gedeón entendió que su único trabajo era romper el cántaro y tocar la trompeta como Dios lo había ordenado, y él obedeció, dio el paso y dejó que Dios se encargara del resultado, y el mar de enemigos se confundió y huyó solo. O sea, fue esto, de que ellos Obedecieron. sí obedecieron. Ellos lo único que tenían que hacer era ir, romper el cántaro y tocar el cuerno, y Dios iba a hacer todo lo demás. O sea, no tenían ni siquiera que pelear. Entonces, Y, o sea, es sorprendente porque tú te imaginas una guerra, pues las dos, como que los dos pueblos sí. armados. Y es muy impresionante. Sí, es Impresionante. impresionante. Y ellos, es lo que decimos, o sea, nuestra responsabilidad es obedecer a Dios. O sea, eso sí, no tenerlo como tanto en de que si quiero o no quiero. Bueno, si queremos que nos vaya bien, claramente, lo vamos a hacer. Pero, pues esa obediencia no va nada más porque sí, o sea, no es algo que vaya de un lado, porque al final de cuentas Dios siempre nos da más de lo que nosotros le ofrecemos a Él. Y también creo que es importante no hacerlo nada más por cumplir, porque a veces obedecemos de esa manera, de que, Sí, bueno, me están pidiendo esto, lo hago y cumplo. No, sino es esforzarte, o sea, sacar lo mejor de ti para que Dios te recompense. sí. Y, Sí, y veas su mano en tu vida. ajá, sí, así es. Y ahorita pensaba también una historia, bueno, a lo mejor la parte contraria al miedo al fracaso, me acordaba de David cuando venció a Goliat. Ujú. Al contrario de que él tuviera miedo, pues él no tuvo miedo, y Sí, también con una simple, ¿cómo le dicen? Onda una onda. y 3 piedras, que llevaba 3 piedras y nada más usó una, Sí. y pues derribó al gigante. 3, 5, creo era. Sí, No 5 sé, creo. bueno, les encargamos el dato también. Pero sí, o sea, no debemos de tenerle miedo, aunque la adversidad sea muy grande, a actuar como actuó David, que Sí, puso su confianza totalmente en Dios y pues puede vencer ese gigante. No, sí, no dimensiono yo qué tan grande habrá estado Goliat. Goliat, Y él pero sí, siendo muy joven. ajá, y muy Sí, joven. Pero él tuvo algo muy importante que fue la sí, confianza en Dios, y creo que esto rompe con todo el sí. miedo que podamos sentir o tener. Sí, y tener el miedo es normal. A fin de cuentas es un Somos sentimiento que, carne. ajá, sí, algo que va a estar muy presente en nuestra vida. Pero lo importante es no dejarnos llevar ni detener por esto, sino acordarnos de que no vamos solos, que tenemos a Dios y que Dios también pone muchas herramientas, instrumentos o personas para apoyarte y poder pasar este proceso. A fin de cuentas, aunque fueran poquitos, Gedeón no fue solo. Y Fue, también acercarnos a personas que tengamos confianza, y sí, no sé si tenemos, pues sí, ese miedo a fracasar, acercarnos y pedir un consejo, porque a través de ese consejo también Dios puede quitarnos ese miedo. sí, Y pues muchas veces no lo guardamos, y como dices, por ese pensamiento, o ese miedo, pues no hacemos nada. sí, Y es parte también del tema anterior que tocamos, del sobrepensamiento. sí, sí, Empezamos a sí, sobrepensar y eso nos lleva al miedo al fracaso y luego al, ¿cómo se llama? El sí. síndrome del Al impostor. síndrome del impostor, sí. Entonces, pues tenemos pues que buscar de Dios para que venzamos esos miedos que podamos tener. Sí. Y no sé si vas a agregar algo más, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Dale. Yo tengo unos pasajes aquí, y uno está en Jeremías 1 del 6 al 8, que dice: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte.
Y pues esto nos funciona porque Jeremías pensaba que no tenía la edad ni la Sí. experiencia suficiente y Dios no le responde diciéndole de que se vuelva más capaz, sino recordando que Él estará con él. Sí. Y pues como decíamos, a veces este síndrome del impostor nos hace repetir constantemente no soy suficiente, pero Dios, como le mostró aquí a Jeremías, le dijo no te definas por tus limitaciones, sino por quién te está enviando. Sí. Y pues es algo también importante a tener en cuenta, Sí. que no importa de lo que nos creamos capaz, si Dios nos manda, pues podemos hacerlo Sí, con sus y fuerzas. abrir nuestros ojos, nuestro pensamiento y nuestra perspectiva, porque justamente el síndrome del impostor de esto nos habla también, de que muchas veces sí tenemos las habilidades para hacerlo, pero Ajá. nosotros con nuestro pensamiento nos saboteamos, o sea, pensamos que no y todo lo atribuimos a cosas exteriores, pero en realidad es que tú estás teniendo estas capacidades. O sea, si Dios te escogió, si fuiste mandado a algo, si alguien te pidió algo o vio algo en ti, es porque algo tienes. No nada más fue algo al azar, sino porque tienes algo especial. Y más, si tú sabes que eres bueno en algo, pues Sí. créetelo. Sí, 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 Y exactamente. muchas veces también por comentarios de que, o alguien que se pueda creer más capaz, o que veamos que le salen mejor las cosas que a nosotros, también nos puede generar ese miedo, pero pues, como dicen, si tienes miedo a morir, que mejor no nazcas. Pues pero sí, o darle. sea, creernos de lo que somos suficientes. Darle, sí, ajá. luchar, o sea, Dios nos da las capacidades y muchas cosas las podemos aprender, podemos prepararnos y así, y vamos a dejar este miedo sin fundamentos. Si nosotros nos preparamos y hacemos cosas contra este pensamiento, pues al final ya no va a tener fundamentos para poder destruir nuestras ideas. Y hay otro pasaje que también es muy claro con esto, y está en Josué 1:9, creo que todos se lo saben. Sí. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Y creo que este pasaje es como que un pasaje base que debemos de tener para afrontar estas situaciones. Y pues saber que Dios va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos y sea cual sea la cosa que vayamos a hacer. Sí. Y pues creo que lo aplicaré en lo que te conté de mi síndrome del impostor. Sí, sí, dale, tú puedes ahí en los comentarios, déjenle ánimos. Pero bueno, este fue nuestro programa del día de hoy, concisos, directos para que mediten en la palabra. Y pues ya, ¿quieres decir algo para cerrar? No, pues que tomen en cuenta todos estos consejos que les hemos dado y pues que Dios va a estar con nosotros en cualquier cosa que tengamos por hacer, pues tengamos esa confianza en que Dios nos va a ayudar. No tengan miedo, anímense a hacer todos los proyectos que tengan, a emprender lo que Dios les haya puesto en su corazón a hacer y pues quitarse de este miedo al fracaso. Y pues gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Nos vemos el próximo programa y pues hasta luego. Hasta luego, Dios les bendiga. No estás aquí por casualidad. Algo en este